Respecto de las propiedades de las operaciones en el campo de los números reales, vamos a recordar algunas. Por ejemplo, primero vamos a hablar de la suma y la multiplicación. La primera propiedad que mencionamos es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa para la suma quiere decir que si yo tengo una operación en la que aparecen estos dos sumandos, el resultado no se va a alterar si yo la operación la resuelvo en este sentido. Y lo mismo si trabajo en multiplicación. Si yo hago A por B, me va a dar lo mismo que si hago B por A. Esta propiedad conmutativa solo es para la suma y la multiplicación. No se aplica ni a la resta ni a la división. Claramente, si yo hago 8 menos 2, no es lo mismo que hacer 2 menos 8. Acá da 6 y acá da menos 6. Entonces, siempre que yo hablo de una propiedad, tengo que referirme a la operación a la que afecta. Después vamos a tener la propiedad asociativa. Y también esta propiedad asociativa se da en la suma y en la multiplicación. ¿Qué quiere decir la propiedad asociativa? Si yo tengo una suma de 3 elementos, las operaciones son binarias, se hacen de a 2. No voy a poder resolver las 3 cosas juntas. Entonces, es indistinto que yo opere con la suma de esta manera que opere con la suma de esta manera. El resultado final será el mismo. Y lo mismo para multiplicación. Otra vez, las operaciones son binarias, se hacen de a 2. Yo tengo 3 factores para multiplicar, no puedo hacer los 3 juntos. Entonces, es lo mismo que haga este producto o que haga este producto primero y el resultado final va a ser siempre el mismo. Después, mencionamos también que la suma tiene un elemento neutro. El elemento neutro para la suma es el 0. Si yo a cualquier número le sumo 0, que me va a dar lo mismo que sumar 0 más el número, voy a obtener el mismo número. La multiplicación también tiene un neutro, que no es el mismo. El neutro en multiplicación es el 1. Si yo a este número lo multiplico por 1, es decir, 1 por A, que es exactamente lo mismo, voy a obtener el mismo número. Cuidado con esto, porque a veces uno dice, me da el neutro. Entonces hay que aclarar el neutro en qué operación lo estoy trabajando, ¿sí? Porque sumar 0 es algo que en la suma no va a afectar. En cambio, multiplicar por 0 me va a dar 0. 0 en la multiplicación es elemento absorbente. Todo lo que yo multiplico por 0 me va a dar 0. Esto de neutro está también en la suma y en la multiplicación. La asociativa, como marqué, también multiplicación y suma, pero no en resta y en división. Si yo asocio en resta y en división, no obtengo el mismo resultado. Luego vamos a hablar de propiedad distributiva. Y acá en la propiedad distributiva se vinculan las dos operaciones entre sí. Voy a hablar de propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Es decir, si yo tengo una operación en donde se plantea una multiplicación a un paréntesis que tiene en su interior una suma, esto da lo mismo que hacer el producto de ese factor por el primer sumando más el producto de ese factor por el segundo sumando. Esto se llama propiedad distributiva. Y también, cuando yo menciono la distributiva, tengo que decir de qué operación respecto de qué. Acá es de la multiplicación respecto de la suma. La distributiva se da tanto a la izquierda como a la derecha. Es decir, si yo tengo un B más C con un A la derecha, esto es una distributiva a izquierda. Bueno, también se da B por A más C por A. Y como esto es conmutativo, me va a dar, por supuesto, igual al anterior, ¿verdad? Me da exactamente lo mismo. Vamos a hablar ahora de las propiedades de la resta o de los números negativos. Primero vamos a definir a qué llamamos, si un número es A qué llamamos menos A. Si un número es A, esto quiere decir
el opuesto de A. Es decir, porque aparezca acá un menos no quiere decir que estoy hablando de un número negativo. Los opuestos son los que se encuentran en la recta numérica a igual distancia del 0, pero de lados diferentes. Por ejemplo, si yo tomo el 3, su opuesto será el menos 3. Es decir, si A es 3, su opuesto será menos 3. Pero si yo tomo un número negativo, su opuesto estará del otro lado y va a ser un número positivo, porque buscar el opuesto de un número es anteponerle un menos a ese número. Y cuando yo le antepongo un menos a este menos 1, lo que estoy haciendo es cambiando el signo. Un signo menos delante de otro menos, me queda uno positivo. Entonces, tengamos en cuenta que cuando hablamos del opuesto de un número y ponemos un menos a, no necesariamente ese número es negativo o es positivo. Va a depender de dónde yo parto. Bueno, en cuanto a las propiedades de los negativos, tengamos en cuenta que si yo multiplico un número por el menos 1, me va a dar el opuesto del número. Si yo tengo el opuesto del opuesto, me va a dar el mismo número. Cuando yo multiplico un número que es negativo por un número que es positivo, me va a dar lo mismo que hacer esto. Es un poco las reglas de signos de la multiplicación, ¿sí? Y cuando yo multiplico uno negativo por uno negativo, voy a obtener uno positivo. ¿Bien? Tengamos en cuenta que si yo tengo un signo menos delante de un paréntesis que tiene una más b, este signo menos va a afectar directamente al interior y esto va a quedar transformado en menos a menos b. Y si tengo un menos delante de un paréntesis que contiene un a menos b, esto va a cambiar y modificar los signos, por lo tanto el a será negativo, pero el b se transformará en positivo. Esto se llama el opuesto de. El opuesto de a menos b será menos a más b, que por una economía de signo a veces lo escribimos de esta manera. Entonces, los signos menos siempre me están hablando de oponer, cambiar el signo, buscar el opuesto, es decir, buscar lo que está en la recta del otro lado.